Más que la primera mujer presidente, quiero ser la mejor presidente de este país. Quiero hacer un trabajo excelente por México y poner la casa en orden. ¿Qué méritos tiene Lili Téllez para ser presidenta de México? Tengo ciertas características que me ayudan a pelear contra este grupo de corruptos, contra esta bola de corruptos de Morena que llegaron al poder. No me dan miedo, tengo claridad sobre lo que está bien y lo que está mal, tengo una formación en la iniciativa privada desde los 17 años de edad, que trabajé como periodista y sé dar resultados contra mi trabajo. Entonces creo que yo soy quien puede encabezar un gran movimiento de oposición para echar a Morena del poder, meter a la cárcel a los responsables de esta tragedia en materia de seguridad y de salud por principio y poner la casa en orden. ¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto, por O sea, si Lili Téllez es presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. ¿Quiénes más de la 4T merecerían estar tras Inmediatamente López-Gatell por su ineptitud y su negligencia en el manejo de la pandemia. México es el quinto país que manejó peor la pandemia en el mundo, cuando López Obrador constantemente decía, más de 30 veces dijo López Obrador que se había superado la pandemia y que México era un ejemplo mundial, cuando era al revés. Es el país donde hubo más muertos de los trabajadores de salud y es el quinto país con más muertos a nivel mundial. Así que López-Gatell, además, por otras cuestiones del sistema de salud que acabaron con el sistema de salud, el desabasto de medicamentos, que fue literalmente sacrificar a ciudadanos por un capricho del presidente, tienen que estar en las rejas. Y Claudia Sheinbaum, por supuesto, por la negligencia criminal al no darle mantenimiento al metro. No es un salto. Yo entré a la política a los 50 años, ya voy a cumplir 55. Lo pensé mucho antes de aceptar el ofrecimiento de López Obrador, lo reflexioné muy bien para pasar al Senado. Y en el Senado he hecho un muy buen trabajo, tan es así que el público lo ha reconocido al ponerme en las encuestas hacia la presidencia. Y no es un salto, es algo que he reflexionado durante mucho tiempo, es un paso a paso que he dado y no voy a hacer no voy a seguir el nefasto ejemplo de López Obrador, que él es el país de un solo hombre. Yo pienso conformar un equipo de profesionales. Yo sé trabajar en equipo, me gusta trabajar como si esto fuera una orquesta. Entonces estoy trabajando ya en conformar ese equipo y sé delegar y sé que las mentes más poderosas y más decentes y más correctas y que aman a México pueden estar en mi equipo y se encargarán de ejecutar lo que conviene para corregir lo que está pasando en México. No retrocedo el tiempo 5 años, a ese momento en donde Lili Téllez dice, quiero meterme a la política, por invitación directa de López Obrador. Yo nunca dije quiero meterme a la política. O sea, que toma la decisión de meterse a la política. Sí. ¿No? Me invitó López Obrador directamente, me habló por teléfono y yo le dije que no. Y después volvió a insistir, le volví a decir que no, volvió a insistir, le dije que no en total 3 veces. Puse muchas condiciones, no afiliarme a Morena y hablando con la verdad, con toda mi experiencia como periodista. Y hoy, el hombre que convenció a Lili Téllez de meterse a la política, Lili Téllez lo quiere meter al bote. Por supuesto, por mentiroso, por el daño que le ha hecho al país. A mí nadie me lo cuenta, Carlos, yo lo viví. A mí cuando me dices que tú quieres regresar al pasado, no, señores. Yo hice campaña contra el PRI, contra el PAN, porque iba como candidata externa de Morena. A mí me consta... Y hoy serían PAN y PRI quienes impulsarían la candidatura de Lili Téllez. O sea, yo pretendo ser candidata por el PAN, que es el partido más consistente en oposición y en una gran alianza. Pero no le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el PAN cuando estaba en Morena. Es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Téllez que decía que el PAN tal y tal y tal. Ah, sí, eso es público. Yo como periodista he hablado... No, pero a lo que me refiero es, se vuelven spots de campaña en contra, ¿no? Es decir,
Pues antes nos decía esto y ahorita nos dice que el PAN es una maravilla. Que es un poco el cuestionamiento de cómo creerle que Lili Telles ahora sí es de oposición. ¿Cómo creerlo con mis hechos? Los hechos hablan por uno. He sido una oposición muy fuerte en el Senado. Yo dejé la bancada de Morena porque vi la cantidad de mentiras y porque vi que se estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que López Obrador prometió. Y me consta, porque en los estrados, en los templetes de campaña, estábamos juntos, Durazo, López Obrador y yo, y se ofrecía seguridad y se dio muerte, y se ofrecía un sistema de salud que desbarataron, y se ofrecía un crecimiento del PIB, y resultó después de que ya no es ni importante la medición del PIB. A mí me consta que si López Obrador, en esos templetes en los que compartimos en Sonora y en los que él estuvo por todo el país, si él hubiera dicho lo que realmente iba a hacer personal del presidente, que a mí me dijo una cosa para ir a poner mi credibilidad y mi trayectoria a Sonora, e hizo exactamente lo contrario en cuanto llegaron al poder. Acuso una ofensa personal y acuso un daño enorme a México. Hemos visto a una Lili Telles dando debates, entrándole a los pleitos fuertes en la tribuna, en el Senado, etcétera, etcétera. Pero esto también ha generado críticas en el sentido de decir, bueno, pues Lili Telles, su gran activo político es el insulto, es bajar el nivel del debate, es contestarle muchas veces, eso es verdad, a Morena en los mismos términos, pues casi de callejón, en los que Morena habla en el Senado. ¿Qué contestas? Es falso. Yo nunca he dicho una palabra soez ni ninguna grosería en tribuna. Eso es falso. A los cómplices de los criminales que gobiernan, que son los senadores de Morena, se les debe hablar como se le habla a los delincuentes, y lo voy a seguir haciendo. Pero cuando hablan de insulto, insultos son las groserías y las palabras soeces que sí dice Morena. Yo no he dicho ninguna. Y ahí están todas mis participaciones. Que les he hablado fuerte, sí, porque son cómplices de... Ellos les dicen ahora a los delincuentes, por cierto, Morena les dice a los delincuentes, generadores de violencia. No se atreven ni a decirles delincuentes. El grupo de Morena en el Senado, el grupo de senadores, son cómplices y han ayudado a estos delincuentes que están en el poder a lastimar a México. Yo no puedo no tomar personal en la tribuna, ver cómo aprueban leyes que van a provocar miseria, enfermedad y muerte en millones de mexicanos. Lo tengo que señalar como es. ¿Se ha degradado el nivel del debate en el Senado? No me importan tanto las palabras, sino los hechos. Lo que se ha degradado es lo que hacen. Una senadora de Morena se levantó hace unos meses a la tribuna y dijo que se sentía orgullosa de que el Senado fuera una oficialía de partes del presidente. Las palabras, yo no tengo miedo a las palabras describen lo que es, y los hechos son que estamos ante el grupo de senadores más abyectos, más serviles que hemos visto en la historia contemporánea de México. Se volvería a morir Belisario Domínguez de ver cómo cada uno de los senadores de Morena ha votado conforme a sus propios intereses de cartera, de qué puesto sigue. No le cambian, como dice el presidente, ni una coma a lo que les manda. ¿Cómo se define Lili Telles? ¿De izquierda, de centro, de derecha, de ultraderecha? ¿Dónde se coloca Lili Telles en el tablero geopolítico? Del centro hacia la derecha. Del centro hacia la... Posición sobre el aborto. Es conocida, estoy en contra. El video donde hice un reclamo fuerte sigue viralizado. ¿Esto cómo empata con una alianza que se busca construir desde la oposición, en donde hay partidos como el PRD, hay sectores del PRI, hay incluso sectores del PAN que ya no están trepados en esas posiciones como el tema del aborto? Bueno, yo no soy un activista. Mis posiciones sobre el aborto están claras, ya las he manifestado, y en este momento lo que necesitamos es rescatar a México de la bola de corruptos y de léperos de Morena que están en el poder. Ya después platicaremos todo lo que sigue, porque si no hay ¿Basta país... el anti-AMLO? Es decir, ¿basta el anti-AMLO como chispa generadora de un movimiento social, político, electoral que derive en que cambie el rumbo en el 2024, que le quiten a Morena? ¿Basta nada más decir, a ver,
no queremos que siga Moreno, no queremos AMLO, ya después platicamos qué hacemos, pero por lo pronto vamos a sacarlos del poder. Por supuesto que sí. Primero, si me dicen, en política, ¿cuál va a ser mi política para el campo? Primero echar a Morena. Después hacemos todo lo que requiere el Política de campo. seguridad. Inseguridad, primero hay que echar a Morena. Salud, primero hay que echar a Morena. En el ámbito que me pongas, porque todo lo que ha tocado el presidente y su grupo lo ha podrido. Eso ya pasó una vez en México, cuando Vicente Fox recorrió el país con una sola bandera, sacar al PRI de Los Pinos. Y el 2 de julio del 2000, que ganó la elección y sacó al PRI de Los Pinos, al día siguiente ya nadie sabía qué iba a pasar y nadie sabía qué hacer y terminó siendo, todos los analistas lo dicen, un sexenio desperdiciado. ¿Qué se logró? Sacar al PRI de Los Pinos. Muy bien, pero los otros 6 años no se corre el riesgo de lo mismo o peor aún, que la gente diga, bueno, ok, sí, saquemos a López Obrador, pero yo quiero saber qué viene después. Yo quiero más claridad sobre cuáles son los planes. Por supuesto, a ver, yo no tengo por qué repetir los errores que han cometido otros. Yo soy otra persona. Y en enero, a mediados de enero, voy a presentar ante los mexicanos mi proyecto. ¿Por qué quiero ser presidente y cómo voy a poner la casa en orden? Y me voy a rodear de un equipo de mentes brillantes, profesionales y decentes. En primer lugar, hay que sacar a López Obrador, por supuesto. Va a ser a través de su corcholata, va a ser a través de Claudia, porque en este asunto la candidata va a ser Claudia. Este asunto finalmente va a ser entre Claudia Sheinbaum y yo. Este asunto va a ser antipeje o propeje. Y en términos prácticos y en términos reales, ¿qué significa? Voy a poner un ejemplo que lo escenifica muy bien. Yo me voy a preparar para ir a la cumbre del G20. Claudia simplemente va a ir a ratificar los pactos de la cumbre de Badiraguato. Eso es lo que se juega en este país. Ahora, muchos gobernadores que han ganado desde la oposición en sus estados, incluso otros presidenciales a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, me han dicho que lo que quieren más bien es justo lo contrario de lo que me está planteando, es sacar a López Obrador de la campaña. Decir, voy contra Claudia, o voy contra Marcelo, contra Dan, pero bueno, voy contra Claudia. Porque sienten que si meten a López Obrador a la discusión, si lo meten a la boleta, pues entonces hay que enfrentar al presidente en funciones con el 60% de popularidad, etcétera, etcétera. Es decir, que no es sabio electoralmente hablando volver el 24 un tema de López Obrador. Yo no soy un político por naturaleza, Carlos. Como te decía, a los 50 años entré a la política. Qué bueno que no lo soy, porque no traigo un montón de mañas y de deformaciones sobre la cuestión electoral. Sí creo que hay que ir contra López Obrador, porque finalmente Claudia Hay que Sheinbaum, meterlo a la campaña. por supuesto. A ver, es que él está en la campaña desde ya, a través de Claudia Sheinbaum, que viola la ley todos los días, o un día sí, un día no. En lugar de gobernar al país, él está en campaña a través de ¿quién? De Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es la favorita, porque es la más servil. Yo le digo que es de mala entraña, porque solo con mala entraña está alguien apoyando a Morena a sabiendas del daño y de las vidas y de la muerte, de la enfermedad y de la miseria que cuesta todos los días el gobierno de López Obrador. Así que López Obrador no es que vaya a estar en la campaña, López Obrador está ya a través de su marioneta, corcholata. Mucha gente, por la trayectoria en la televisión de Lili Telles, dice que Lili Telles es la candidata de Ricardo Salinas Pliego, que por cierto se ha vuelto un tuitero muy activo recientemente. ¿Lili Telles es la candidata de Ricardo Salinas? No. Yo fui periodista en TV Azteca, como es público, y ahí me apoyó en todas las empresas periodísticas que quise llevar a cabo, pero esto es algo diferente. Esto no es compatible. Yo no soy su candidata. ¿Todavía tiene Lili Telles el apoyo de Ricardo Salinas? Para la candidatura no. No, para la política no. No, yo soy muy clara. Voy en serio, Carlos. Voy a encabezar el gran movimiento que va a echar a Morena. Pero tampoco lo tendrá en contra, ¿no? A Ricardo Salinas. Yo supongo que no. No creo que en contra, pero no es una persona... No es alguien que esté animando la campaña, que esté No es financiando el la poder, campaña. no es el poder tras el trono. Yo sí soy yo, sola. Hace un rato la declaración fue, quiero ser la candidata del PAN. ¿Alianza sí o alianza no? ¿No hace falta la alianza? Sí, alianza sí. Con el PRI. No,
Con el PRI de Alito, que les acaba de meter una puñalada en el Senado. ¿La vieron ustedes en Barrera de primera Yo con fila? Alito propiamente a ninguna parte. Pues el dirigente del PRI. Pero con la gente que vota por el PRI, sí. Y con otros compañeros que han levantado la mano, sí. Priistas. Con Beatriz Paredes, con Claudia Ruiz Massieu, con Enrique de la Madrid, de quienes tengo una excelente impresión. Con el logotipo del PRI, sí. Con el logotipo del PRI, sí. De igual forma, con Maru Campos, con Vila, con Curi, con Santiago Krill, creo que podemos armar, estoy segura que podemos armar un excelente equipo. ¿Cómo elegir al candidato? De todas estas barajas que estamos platicando. Las Tiene que priistas, ser las panistas. el más competitivo. ¿Encuesta? Yo creo que sería posible. Que eso lo defina el PAN. Yo no soy un experto en términos electorales. Como se la pongan a Lili Telles le entra. Absolutamente, porque yo confío, Carlos, en que soy la más competitiva y confío en que yo tengo el carácter para encabezar este movimiento, echar a Morena y hacer las cosas bien y recuperar los valores que sí tenemos los ciudadanos mexicanos. ¿Y MC? Tendríamos que hacer una alianza, todos. ¿Invita a Monreal y a Ebrard a sumarse a su campaña? Porque pues parece que son los que estarían dudando si se quedan o se van. No lo sé, no lo sé. Hay cosas que vamos a ver, tenemos que ver, porque tenemos que considerar que vamos contra un autócrata, un déspota, que es López Obrador, con una cúpula del ejército, que ahora es una cúpula, es un ejército político, militar, empresarial, con todo el poder y toda la secrecía, más el pacto con el crimen organizado. Quiero decir, más el dinero y la organización, valga la redundancia, del crimen organizado. Sí, hay más del lado de la antimorena, porque las encuestas dicen que en cualquier careo, incluso los careos que ponen a Lili Telles ahí, gana Morena. Sí, ahorita yo aparezco en esos careos y en esas encuestas sin haber metido un centavo a nada de ello y sin haber buscado la candidatura. Yo ahorita contigo estoy anunciando por primera vez que la voy a buscar. En cambio, Claudia Sheinbaum y el presidente tienen todo el presupuesto federal y sobre todo tienen cero respeto por la ley para violarla todos los días y estar promocionando sus candidaturas. Y además, el intento del presidente por mover el reglamento del INE, por desaparecer al INE, es porque el presidente sabe que yo sí le puedo ganar a Claudia Sheinbaum y ya no le va a alcanzar. Si no le mete mano al INE, no le va a alcanzar ni con todo el dinero del crimen organizado, ni con todo el presupuesto federal, ni el de los estados. Por eso está desesperado por hacer trampa y por eso ya avisó complot. Ya empezó con su complot, por eso quiere tomar al INE, desaparecerlo, tomarlo para él y también robarle a los mexicanos su credencial para votar, para robarle a los mexicanos la capacidad de elegir quién va a gobernar, si alcanza.